estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré.
milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, Vamos, dile, milagroso. milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, Eso es, iglesia. Decláralo. Siempre estás sobrando. Ese es nuestro Dios. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Mira cómo el abre camino. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Una vez más. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Hola hermanos, buenas noches, Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Estamos teniendo una semana bendecida, Dios nos ha estado hablando mucho en los últimos días. La verdad, Dios ha usado muy bonito a todos los hermanos que han estado compartiendo, al anciano, a los líderes, a los servidores, mi esposa, la mejor. Gloria a Dios por la vida de cada uno de ellos. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que busco y tengo la intención que pueda formarnos a nosotros como discípulos del Señor. Un tema que se hace también necesario reflexionar, recordarlo en estas épocas en las que estamos. Y ruego a Dios que nos bendiga, ruego a Dios que sea de bendición, ruego a Dios que ahí lo que Dios quiere hablarnos llegue al corazón de cada uno. Voy a hablar de la bendición de la obediencia. La bendición de la obediencia. Quiero que hagamos una oración antes de iniciar nuestra enseñanza en esta noche. Le invito a que me ayude. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder reunirnos como iglesia, de poder reunirnos como tu pueblo, de poder reunirnos para alabarte, adorarte, escuchar tu palabra y reunirnos a través de estos medios, Señor, de nuestras reuniones en línea. Oramos para que tu palabra llegue al corazón de todos los que la escuchan, tu presencia esté en medio nuestro y tu nombre sea bendecido y glorificado. Úsame para comunicar esta palabra. A ti doy la gloria y la honra por siempre. Amén. Bien, la bendición de la obediencia. Quiero que leamos primero en Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Pasaje muy usado cuando tocamos el tema de la obediencia, cuando tocamos el tema de la autoridad o de la sujeción, de la honra a la autoridad, del respeto a la autoridad. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad
sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Y viene algo muy interesante a continuación. Verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Con base a este segundo versículo es que tomo el título de la enseñanza, la bendición de la obediencia. ¿Qué es lo que busco, amados hermanos? ¿Qué es lo que busco, amada iglesia? Amigo, amiga. ¿Qué es lo que busco con este mensaje? Que reflexionemos cuán importante es la obediencia y cuánta bendición desata en la vida de todo aquel que es obediente a Dios de manera integral, en todo su ser, de manera integral. La palabra de Dios tiene todos los elementos necesarios para formar hombres de Dios integralmente, para formar a líderes integralmente, para formar siervos de Dios integralmente. La palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos para que el ser humano viva de manera integral, de manera íntegra. De tal manera que este tema de la obediencia, de la sujeción o del respeto, de la honra a la autoridad, también es algo que Dios usa para formarnos de manera integral, para que podamos ser esos hijos de Dios que debemos ser, esos siervos de Dios que debemos ser. Pero también eso acarrea bendición a nuestra vida, desata bendición a nuestra vida. Cuando leemos en la Biblia temas relacionados a la obediencia o a la desobediencia, o temas relacionados a la sujeción a la autoridad, o temas relacionados a la rebelión, encontramos que la desobediencia resulta en maldición, resulta en caos, resulta en desastre. Pero cuando miramos a hombres y mujeres en la palabra que fueron obedientes y sujetos a la autoridad de Dios, honraron la autoridad de Dios, honraron las autoridades representativas de Dios, vemos que resulta en una bendición. De tal manera que la obediencia puede acarrear o maldición o puede acarrear bendición. Es decir, la desobediencia acarrea maldición, pero cuando somos obedientes a los principios de Dios, a las verdades de Dios, a los preceptos que Dios nos ha dejado en su palabra, eso desata bendición. Ahora, la autoridad tiene que ver en cualquier ámbito. La autoridad tiene que ver con orden. Solo imagínense ustedes, si no hay respeto a la autoridad, pues no puede haber orden. Si no hay honra a la autoridad, todo se convierte en un caos. Si no hay reverencia y sujeción a la autoridad, todo se convierte en un caos. Todo sería un caos. Solo imagine por un momento que no existiera autoridad, que ni siquiera esa palabra existiera, que no existiera el ejercicio de la autoridad. Imagínese usted todo el caos que habría en un país, que habría en una familia, que habría en la vida de la sociedad, en la vida de una iglesia. Cuánto caos habría y cuánto desorden. Por eso soy un convencido que la autoridad tiene que ver con orden. Y por eso quiero que veamos primeramente al menos tres ejemplos de algunos casos de rebelión en la palabra y cuáles fueron las consecuencias de esos casos de rebelión hacia la autoridad, cómo se desobedeció a la autoridad, cómo se deshonró a la autoridad, cómo se fue irreverente hacia la autoridad y las consecuencias que trajo. Antes de mencionarles estos tres casos de rebelión, pudiéramos pensar nosotros
que hay personas que están en autoridad que no merecen tener autoridad, pero eso no nos compete a usted y a mí. Si hay una persona que ya es autoridad, nuestra responsabilidad como ciudadanos, como sociedad, como individuos, como iglesia, es respetar la autoridad y es honrar la autoridad, porque el único que va a tratar y va a reprender y va a corregir y le va a pedir cuentas a la autoridad es la autoridad, tanto aquí en la tierra como la autoridad máxima en el universo, que es nuestro Dios. Ahora, vamos a ver el ejemplo de Coré, Datán y todo su séquito. Ahí en Números, en el capítulo 16, encontramos un ejemplo de una rebelión de un grupo de personas que confabularon, se pusieron de acuerdo para tratar de hacer a un lado al hombre que Dios había puesto como autoridad y a quien Dios había llamado y a quien Dios le había dado una visión y una misión, a Moisés. Vemos ahí en el capítulo 16 de Números, leemos a partir del versículo 1, cómo este hombre, Coré, junto con otros, se rebelaron contra la autoridad que Moisés tenía de parte de Dios, porque empezaron a tener escasez, empezaron a tener carencias, empezaron a darse cuenta que materialmente era diferente vivir esclavos en Egipto, donde tenían todo lo que necesitaban comer, pero eran esclavos, y ahora estaban en el desierto sin las comodidades de Egipto, sin el alimento, sin el vestido de Egipto, pero ahora estaban en el desierto sin eso, pero con la libertad de que ya no eran esclavos. Y empezaron a cuestionar por qué Moisés hablaba en el nombre de Dios, y empezaron a levantar murmuración contra Moisés. Mira lo que dice la palabra en Números 16:1. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. No tan solo Coré, Datán y su séquito se levantaron y murmuraron, sino que tomaron a 250 personajes que estaban en posiciones eminentes, que estaban en un lugar de privilegio, tal vez eran autoridad para mucha gente, y cómo se rebelaron contra Moisés. Y dice el versículo 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Es decir, pareciera que Coré y Datán y todo su séquito estaban cuestionando que Moisés y Aarón fueran la autoridad, Moisés y Aarón fueran la autoridad en medio del pueblo. Estaban cuestionando y se habían olvidado que había sido Dios quien llamó a Moisés. Incluso cuando Dios llamó a Moisés, Moisés le dijo, cuando lo llamó para que fuera a liberar a su pueblo a Egipto, Moisés le dijo: yo soy tardo para el habla, y le dijo que Aarón iba a hablar por él, de tal manera que Dios les dio una encomienda específica a Moisés y Aarón, y ahora este grupo de personajes se estaba rebelando contra Moisés, contra la autoridad que Dios había puesto en ellos. Y desobedecieron, y no tan solo eso, sino que empezaron a murmurar. Y miren las consecuencias de esa acción. Yo los invito a que lean ustedes todos los versículos siguientes hasta el versículo 17. Pero vamos a ver cuáles fueron las consecuencias. Ellos murmuraron y se rebelaron contra Moisés, y las consecuencias de esa acción la encontramos en el versículo 31 al 33. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos
con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. El Seol era el sepulcro, el lugar de los muertos en el Antiguo Testamento. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Este es un ejemplo tremendo de cuál es la consecuencia cuando se desobedece, cuando no es una persona sujeta, cuando no es obediente a la palabra, cuando no es obediente a Dios. Desató un caos que terminó con que la tierra se abriera y ellos murieran. Metafóricamente, hoy, literalmente hoy, ante la rebelión de muchos y ante la desobediencia de muchos y ante la murmuración de muchos, literalmente, gracias a Dios que la tierra ya no se abre para tragarnos. Pero metafóricamente es la razón por la que muchos creyentes no crecen en su vida espiritual, no prosperan en su vida espiritual de manera integral, porque se han revelado a Dios, o se han revelado a la autoridad de Dios, o se han revelado a lo establecido por Dios. Se han revelado a las autoridades civiles, se han revelado a las autoridades judiciales, se han revelado a las autoridades que están establecidas. Y recuerde que todas están establecidas por Dios, nos agraden o no, nos gusten o no, hagan bien su labor o no, sean íntegros o no, sean justos o no. Dios nos dice que nos debemos someter a esa autoridad, mientras no nos lleven en la instrucción o las leyes que establecen o lo que establece como una constitución, un país. Mientras no nos lleve a negar nuestra fe en Dios, tenemos la responsabilidad de obedecer, tenemos la responsabilidad de prestarle atención a lo que las autoridades dicen, civiles, sociales, jurídicas y eclesiásticas, familiares. ¿Sí? Porque vemos en este ejemplo cuán peligroso y dañino es la rebelión. Otro ejemplo es cuando Aarón y María empiezan a cuestionar el liderazgo de Moisés, porque Moisés tomó por esposa a una mujer que no era del pueblo de Dios. Y empezaron a cuestionar, porque la ley decía que no permitía el Señor a su pueblo unirse en matrimonio a alguien que no fuera el pueblo de Dios. La instrucción de Dios era que su pueblo se uniera en matrimonio con mujeres y varones del mismo pueblo de Dios, que vivieran bajo el mismo pacto con Dios. Y Aarón y María, mayores que Moisés en la familia, mayores de edad, cuestionaron esa acción de Moisés. Y dice ahí en Números 12, versículo 1, Números 12, versículo 1, y María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Y sabe cuál fue la consecuencia de que esta acción de Aarón y María de murmurar contra Moisés? ¿Sabe cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue que la nube de Dios se retiró. Verso 10, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. La nube que cubría el tabernáculo de día simboliza la presencia de Dios. La columna de fuego que cubría el tabernáculo en la noche simboliza la presencia de Dios, además de que la nube en el día sobre el tabernáculo los cubría de los rayos del sol. La columna de fuego en la noche les cubría de las bajas temperaturas, de tal manera que no tan solo había un beneficio físico, sino que también era algo simbólico. La nube o la columna de fuego representa
La protección representa el cuidado de Dios y representa lo que Dios quiere que tú y yo comprendamos, el daño que puede ocasionarle a una familia, a una nación, a una iglesia cuando se rebelan contra la autoridad, cuando dejan de orar por la autoridad, cuando dejan de obedecer la autoridad. La nube se apartó del tabernáculo. ¿Y sabes qué otra cosa más pasó? Vino lepra sobre María y sobre Aarón y tuvieron que ser expulsados 7 días del tabernáculo, del campamento. 7 días. Qué tremendo es y qué delicado es cuando alguien se rebela contra la autoridad. El tercer ejemplo es Saúl. El rey Saúl había recibido de parte de Dios la instrucción por medio del profeta Samuel que destruyera a Amalek y destruyera a todo Amalek, incluso al rey mismo. Leemos la historia en 1 de Samuel capítulo 15, que Saúl perdonó lo mejor de Amalek y le perdonó la vida al rey. Cuando Samuel llega y descubre que Saúl no había obedecido toda la palabra de Dios tal cual Dios la dijo, porque perdonó a Amalek y perdonó lo mejor de Amalek, cuando Samuel vino, le dio un mensaje de parte de Dios a Saúl, y la consecuencia de esa rebelión, a la desobediencia de Saúl, de no seguir la instrucción de la palabra, es que el reino le fue quitado. Y mira cómo trató, cómo calificó Dios esa rebelión, esa desobediencia de Saúl a la palabra de Dios. Dice en el capítulo 15, 1 de Samuel 15, 22, y Samuel dijo, porque Saúl argumentaba que perdonó corderos, vacas, perdonó lo mejor de Amalek, porque dice Saúl, voy a ofrecerle sacrificio a Dios. Pero esa no fue la instrucción de parte de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que todo lo bueno que hacemos para Dios, Dios lo recibe. Ojo, porque si Dios no nos ha pedido que hagamos algo, sino por el contrario, Dios nos instruyó no hacer algo o hacer algo y nosotros vamos contrario a lo que Dios nos dijo, por muy bueno que sea, Dios no va a aceptar esa ofrenda, porque Dios no está interesado en que nosotros hagamos cosas buenas para Él. Dios está interesado en que le obedezcamos primeramente. Por eso le dice Samuel a Saúl, y dijo Samuel a Saúl, verso 22, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. La obediencia es mejor que cualquier ofrenda. La obediencia es mejor que cualquier sacrificio. Dice la siguiente parte, y el prestar atención, obedecer y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Saúl, era mejor para ti obedecer y prestar atención a las palabras de Dios que tu deseo de querer ofrendar sacrificio a Dios con esos animales que pertenecen a Amalek y que Dios te dijo que destruyeras todo. Porque como pecado de adivinación, mire a qué rango sube, a qué nivel sube la desobediencia, a qué rango espiritual sube la desobediencia cuando se es desobediente a la palabra de Dios o a una instrucción de parte de Dios. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por tanto, tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. No tan solo el pecado de desobediencia de Saúl, Dios nos lo pone en un nivel de adoración a ídolos, de obstinación, nos lo pone a un nivel de uno de los pecados que Dios aborrece, que es la idolatría, sino que fue desechado Saúl
como rey de Israel. Dios puede detener su bendición sobre tu vida si no estamos siendo obedientes. Y la bendición que te llegue a tus manos, si tú no eres obediente, se va a desvanecer. Porque los principios de Dios son eternos, permanecen para siempre. Y lo que yo quiero alentar en tu corazón, estimular tu corazón, es que se complace Dios más en que se le obedezca y se le preste atención que en los sacrificios, que en las ofrendas que podamos hacer. Obediencia a Dios y prestar atención a Dios y a su palabra es lo que Él nos pide. Dios aborrece la desobediencia y la rebelión. Por eso es importante que seamos obedientes de manera integral. En una parte, no que seamos obedientes en una parte de nuestra vida. En esta no, en esta sí, esta no me gusta, en esta no me siento bien. Debemos ser obedientes de manera integral. En todo nuestro ser, seamos obedientes. No estamos nosotros o no tenemos excusas nosotros para decirle a Dios que es difícil obedecerle, que es difícil seguir sus mandamientos. No, porque todo lo que Dios nos dice que obedezcamos y todo lo que Dios nos dice que prestemos atención es algo difícil de hacer y es algo fácil de hacer y es algo fácil de llevar. No es nada difícil. Nosotros lo hacemos difícil, lo hacemos complicado, porque queremos ser sabios en nuestra propia opinión y queremos formar nuestra propia cosmovisión de Dios y nos formamos un Dios. Y a veces ese Dios es un diosito con D minúscula. Nos formamos un concepto de un diosito aquí en la cabeza y en el corazón y nos movemos en nuestros principios y valores conforme a esa cosmovisión de ese diosito o de ese Dios. Pero no nos estamos formando una cosmovisión del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, del Dios de los cielos, que es del que yo te estoy hablando y al que yo te invito que podamos obedecerle y podamos ser personas que prestemos atención a sus principios. Hay una gran dificultad en el ser humano, en todo lo relacionado a la sujeción y a la obediencia. Es un problema, no es un problema nacional, es un problema global de todo nuestro globo terráqueo. Al ser humano por naturaleza le cuesta ser obediente y sujetarse. Al ser humano por naturaleza se le caracteriza como alguien que se revela a lo que no le agrada o a lo que no le gusta o a lo que no acepta. Por eso necesitamos tener una cosmovisión adecuada, saludable, bíblica, correcta del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso quiero a continuación hablarles de algunas verdades acerca de la obediencia. Quiero hablarles de algunas verdades acerca de la obediencia. Hay una autoridad sobre ti. Primer verdad que quiero dejar en tu corazón para reflexionar. Hay una verdad sobre ti. Hay una autoridad sobre ti. Identifícala y reconócela. Primera verdad que quiero dejar en tu corazón. Hay una autoridad sobre ti. Identifícala y reconócela. Segunda verdad. Sigue la visión de esa autoridad. Hablando ahora en el contexto espiritual, sigue la visión de esa autoridad espiritual y obedécela. Y vamos a ver el ejemplo de Abraham, de Isaac y de Jacob, cómo cada uno de ellos nos dan instrucción y enseñanza con su obediencia, con su sujeción, de cuál debe de ser nuestra conducta y nuestro proceder con respecto a la autoridad espiritual. Y serás, mi amado hermano y mi amada hermana, iglesia amada, y serás bendecido con la bendición que Dios puso sobre tu autoridad espiritual. Si tú eres obediente, aunque tu autoridad espiritual
no esté siendo obediente o esté fallando, pero si tú eres obediente a tu autoridad espiritual y tú vives conforme a los principios de Dios, tú vas a ser bendecido. Pero si tu autoridad espiritual es obediente y sujeto a la autoridad de Dios, aún más vas a ser bendecido. Primero, cuando vemos a Abraham, vamos a empezar con Abraham. Cuando vemos a Abraham, vamos a leer ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 8 y 9. Vemos cómo Dios llama a Abraham. Hebreos 11, 8 y 9. Dice la palabra: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Cómo? Obedeció. Nuevamente, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Cómo sé, pastor, que yo soy llamado? Respóndete esta pregunta: ¿eres obediente a los principios de Dios y a los preceptos de Dios? ¿Buscas obedecer lo que Dios dice en su palabra y prestar atención? Esa es la respuesta. Cuando Abraham fue llamado, obedeció para salir del lugar, para recibir una herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Hay muchos elementos muy interesantes para reflexionar en algunos de ellos. Dice el versículo 9, por la fe. Primero, Abraham obedece. Cuando tú y yo obedecemos a la autoridad, somos obedientes a la palabra, somos obedientes a la instrucción de Dios, y en fe nosotros hacemos lo que Dios nos dice y lo que Dios nos ordena. En fe respondemos a lo que Dios nos ordena, a lo que Dios nos instruye. Entonces vamos a heredar las promesas de Dios. Mucho pueblo de Dios está en la miseria, mucho pueblo de Dios está en la pobreza espiritual y aún en la pobreza material y económica, porque no se han atrevido a ser obedientes a los principios de Dios, no se han atrevido a ser de manera integral obedientes a todo lo que Dios dice en su palabra, y solamente de manera parcial obedecen lo que Dios dice, pero no de manera integral. Y aquí se trata de una obediencia integral. Abraham utilizó la fe, y no tan solo utilizó la fe para heredar las promesas, sino que su hijo Isaac y su hijo Jacob miraron la vida de fe y la vida de obediencia. La vida de obediencia y la vida de fe. No tan solo de Abraham aprendemos de él fe, porque se le conoce como el padre de la fe, sino que también podemos ver la obediencia cuando Dios le dijo: deja tu tierra, deja tu casa, deja tu parentela y te vas a ir a una tierra donde yo te voy a bendecir, donde yo te voy a multiplicar. Abraham, sin saber, sin conocer esa tierra, sin siquiera tener algún conocimiento de ella, Abraham obedeció, pero también creyó lo que Dios le estaba diciendo. Y esa es la clave, mi amada iglesia: obediencia y fe, para que podamos ser prosperados, para que podamos ser bendecidos, y para que toda bendición que Dios tiene en su corazón derramar sobre nosotros caiga sobre nuestra vida. Entonces, el llamado fue hecho a Abraham, pero Dios le dijo que le iba a dar multitudes. De igual manera, en una iglesia, Dios le da la visión a un pastor y le dice que lo va a bendecir. Le da la visión a un apóstol. Ese apóstol levanta pastores, y esos pastores reciben también la visión para esa casa local. Y le da la visión, y luego el pastor es el responsable de transmitirla al resto de la congregación, transmitirle al resto de la congregación cuál es la voluntad de Dios para la iglesia y para cada uno de sus miembros. Tal como pasó con Abraham, de que le dijo que lo iba a bendecir a él y a su descendencia,
y lo iba a multiplicar. Así es como Dios lo sigue haciendo. Da una visión a un apóstol, da una promesa a un apóstol, ese apóstol levanta pastores, esos pastores transmiten a la iglesia esa visión, y eso es lo que nosotros como Cobertura creemos, y nos ha bendecido tanto todos estos años desde que inició la Cobertura, ya cerca de más de 40 años. Más de 40 años. Por eso, así como el Señor espera que usted obedezca y escuche a la autoridad, así el Señor espera que el pastor escuche y obedezca lo que Él ha puesto en su corazón. Porque también Dios espera que usted como iglesia pueda escuchar y seguir la visión que el pastor tiene de parte de Dios. Y cuando nos comprometemos con los pastores y con las iglesias, entonces esa iglesia a la que pertenecemos estaremos genuinamente cubiertos por un manto de autoridad espiritual. Cuando somos obedientes, Cuando somos obedientes a la visión de un apóstol, a la visión de un pastor, nos sometemos, nos comprometemos con esa visión, tenemos sentido de pertenencia con ese pastor, tenemos sentido de pertenencia con esa iglesia. Espiritualmente hay una cobertura sobre nosotros, y toda bendición que Dios tiene sobre esa iglesia, sobre ese ministerio, va a derramarse sobre todos los que estén bajo esa cobertura espiritual. Es como un paraguas cubriéndonos tanto de la lluvia, o una sombrilla cubriéndonos de los rayos del sol. Eso es lo que significa, lo que simboliza, para tratar de capturar una imagen, lo importante que es la obediencia a un pastor. Así como un paraguas nos cubre de la lluvia, o una sombrilla de los rayos del sol, así una cobertura con la cual nos comprometemos, a la cual pertenecemos, a la cual somos fieles y somos obedientes, estaremos bendecidos. Por eso, hermanos amados, es tan importante que podamos nosotros comprometernos con nuestro pastor, con nuestra iglesia, comprometernos a la iglesia a la que pertenecemos y sentir que somos parte de ella. Ahora, vamos a regresar al ejemplo de Abraham. Isaac, el hijo de Abraham, ahí en el capítulo 26 de Génesis, ¿sí? Capítulo 26 de Génesis, versículo 1 al 4, Isaac heredó la promesa de su padre y luego continuó lo que su padre inició. Pero aquí hay algo muy interesante, versículo 1 al 4 de Génesis 26. Después hubo hambre en la tierra. No te olvides, no te desconectes del hilo. Hubo una promesa sobre Abraham. Abraham obedeció y Abraham creyó y salió de su tierra, de su casa y su parentela. Dios le dijo: te voy a bendecir a ti y a tu descendencia y voy a multiplicarte. Ahora nos encontramos con su hijo Isaac. Isaac dice, en la época de Isaac, hubo hambre en la tierra. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. En Dios aprendemos muchas cosas cuando le prestamos atención a detalles pequeños. En la época de Abraham hubo hambre, pero nunca faltó nada sobre la casa de Abraham. En la época de Isaac hubo hambre y tampoco faltó nada. En la época de Jacob hubo hambre y nunca faltó nada. En nuestra época, aun cuando hay escasez, no faltará nada si nosotros somos obedientes, si nosotros tenemos fe, si nosotros creemos en las promesas de Dios. Nada faltará a los que son obedientes a Dios, a los que son obedientes a su palabra y a los que creen en su promesa, a los que creen que Dios es fiel, a los que creen que Dios cumple lo que promete. Hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré.
habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¡Qué hermoso! Promesas de Dios en medio de una hambruna. Promesa de bendición en medio de una hambruna. Porque cuando se está bajo una cobertura espiritual, que esa cobertura espiritual es obediente y es de fe, la bendición no tan solo cae sobre esa persona, sino que cae sobre todos los demás. Y eso es lo que vemos aquí. Ahora Dios le recuerda a Isaac la promesa que le hizo a Abraham. Isaac continúa con lo que Dios se propuso hacer con Abraham. Y ahora le recuerda a Dios que Él estará con él. Le dice: no te vayas a Egipto, quédate aquí, yo te voy a bendecir, te voy a dar todas estas tierras, te voy a prosperar. ¡Qué hermosa bendición! En medio del hambre, Dios también habla. A Jacob se le permitió ir a Egipto. Mira lo que dice Génesis 46. A Jacob sí se le permitió ir a Egipto, pero a Isaac no se le permitió. Porque Dios siempre tiene propósitos específicos con cada uno, pero su promesa es la misma, su plan es el mismo, su propósito con cada uno es diferente. Pero si estamos bajo la obediencia, bajo la sujeción de la autoridad a la que se le dio la promesa, seremos bendecidos también por esa promesa y por esa bendición, tal como pasó con Isaac y aquí con Jacob. Dice el versículo 1 al 4: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto. ¡Wow! Y yo también te haré volver, y la mano de José, tu hijo, cerrará tus ojos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué padre! Y vemos cómo Dios, aún en el medio del hambre, en la época de Isaac, Isaac fue prosperado y bendecido tremendamente. Vemos cómo ahora en la época de Jacob, ya con sus 12 hijos, vemos cómo también vino un hambre, pero ahora sí Dios le dijo: desciende a Egipto, porque siempre el plan de Dios se cumple, pero específicamente con cada uno lo hace de manera diferente. Vemos nosotros entonces que Isaac heredó la promesa y Jacob terminó siendo también benefactor de lo que Dios le había prometido tanto a Abraham como a Isaac. A Isaac se le dijo: no bajes a Egipto. A Job sí se le permitió, pero Dios bendijo con muchas tierras a Isaac. Escucha esto, iglesia. Escucha. Los no de Dios que se obedecen, los no de Dios que se obedecen también son una bendición. Así de que si Dios dice no, obedécelo, porque eso es lo mejor. Si Dios dice no, no te disgustes, no te desalientes, no te frustres. Deja que el no de Dios con tu obediencia sea la fórmula perfecta para bendición. No de Dios más tu obediencia es igual a bendición. No de Dios más obediencia es igual a bendición. No olvides eso. Y vemos después a Jacob heredando la promesa que Dios le hizo a Abraham, que le recordó a Isaac. Vemos después a Jacob ahí en el capítulo 28, en el versículo 13 de Génesis 28, versículo 13 y 14. Y he aquí, Jehová está en lo alto de ella,
el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y la daré a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Qué importante es estar bajo una cobertura espiritual, bajo una autoridad espiritual, comprometernos con esa autoridad espiritual, tener sentido de pertenencia con esa autoridad espiritual, porque la bendición que Dios quiere traer con esa autoridad espiritual va a bajar sobre todos aquellos que sean obedientes a Dios y a su palabra y que estén bajo esa autoridad espiritual. Dios quiere bendecirnos y Dios quiere prosperarnos. La tercera verdad, voy a recapitular. Verdades acerca de la obediencia. Número 1, hay una autoridad sobre ti, identifícala y reconócela. Número 2, sigue la visión de esa autoridad espiritual y obedece. Y número 3, honra debidamente a esa autoridad. Honrala debidamente, honrala a esa autoridad. Dale honra. Mira lo que pasa con Jacob. En el capítulo mismo de 28 que leíamos hace rato, versículo 1 al 4. Mira cómo Isaac bendijo a Jacob con la misma bendición con la que Isaac fue bendecido por Abraham su padre. Dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y lo mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu padre, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. La bendición que se desata, amada iglesia, cuando somos obedientes y sujetos a la autoridad, trasciende generaciones. Me gusta mucho el tema de las generaciones, cómo las generaciones de un buen rey de Israel, cuando hicieron lo correcto, fueron bendecidas, y cómo las generaciones de un mal rey que continuó haciendo lo malo y que no entendió cómo sus generaciones se afectaron, hasta que hubo uno que cambió, hasta que hubo uno que reaccionó. Pero me gusta mucho mirar cómo Dios hace pacto con alguien, y no tan solo para bendecirlo a él en el presente, sino que hace pacto con alguien para bendecirlo también a él y a su descendencia. Sé un pueblo obediente, sé un hombre obediente, sé una mujer obediente. Jóvenes, adolescentes, créanme, muchachos, que si todos los sueños que tienen de llegar a tener una buena casa, un buen vehículo, una carrera profesional, si ustedes tienen sueños de ser empresarios, de ser prósperos, créanme, muchachos, créanme, muchachas, créanme que si empiezan por ser obedientes en casa y honrar a sus padres y honrar la autoridad que tienen sus padres y honrar la autoridad espiritual que tienen, van por buen camino, van por buena ruta. Si se rebelan, van a hacer que el tiempo se haga más largo y va a tardar más en llegar lo que se propongan hacer. Pero si se someten a sus padres en obediencia y sujeción y a la autoridad espiritual, los tiempos se van acortando y más pronto Dios va cumpliendo tus sueños, tus anhelos. Y no tan solo para ti, sino para los que descienden. Entonces, fue a partir de ese momento que Dios se le apareció a Jacob y lo bendijo abundantemente. Jacob luchó por la bendición. Jacob peleó por la bendición. Jacob estuvo dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario por la bendición. Ahí lo vemos en Génesis 25, versículo 29 al 33. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo,
cansado. Recuerden que Esaú era el primogénito y la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. La bendición de Isaac tenía que caer sobre Esaú, que era el primogénito, pero Esaú menospreció su primogenitura, subestimó la bendición, pero Jacob peleó por la bendición. Y dice Jacob en el verso 30, te ruego que me des de comer. Y dijo a Jacob, te ruego que me des a comer, le dijo Isaac a Jacob, que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Perdón, les dije en el versículo 30 que Isaac le dijo a Jacob, no, fue Esaú. Esaú es una conversación entre Esaú y Jacob. Y le dice Esaú en el versículo 30 a Jacob, te ruego que me des de ese guiso. Y le dice Jacob, te voy a dar de mi guiso si tú me vendes tu primogenitura. Y Esaú le dijo, ¿para qué me sirve a mí una primogenitura? Está bien, adelante. Y Esaú menospreció su primogenitura, menospreció la bendición, pero Jacob peleó por ella y la obtuvo. Ahora, la bendición no se les da a aquellos que menosprecian o deshonran a sus autoridades. La bendición no se les da a aquellos que menosprecian o subestiman el estar sujetos o estar en sujeción. La bendición no se le da a aquellos que menosprecian a lo que Dios estableció como autoridad. No, hermanos amados, no amigos, no iglesia. La bendición viene sobre aquellos que estiman a la autoridad, que honran la autoridad, que reconocen que tienen conflictos, pero vienen delante de Dios y le dicen, Señor, este conflicto que tengo con respetar a la autoridad, que tengo con honrar a la autoridad, ayúdame a resolverlo, ayúdame a solucionar este conflicto que hay en mi corazón, que me hace luchar para someterme a una autoridad, para respetar a una autoridad, para honrar a mi autoridad. Ayúdame a que se resuelva este conflicto en mi corazón. Y muchas veces la raíz de que una persona hoy le cueste trabajo ser obediente y sujetarse a una autoridad es que de niño o de niña no se le enseñó y se le instruyó el respeto y la honra. Pero siempre hay solución. Porque dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todo puede volver a iniciar en el Señor Jesús. Empieza por someterte al señorío de Cristo y decirle al Señor, Señor, mi vida es tuya, lo que soy es tuyo, lo que tengo a ti te pertenece. Mis bienes, mis propiedades, mis recursos económicos, mis recursos materiales, mis talentos, toda mi vida te pertenece. Te reconozco como mi Señor y voy a someterme a tu señorío y a tu voluntad. Enséñame a obedecer, enséñame a ser respetuoso de la autoridad, enséñame a sujetarme a la autoridad, porque quiero desatar bendición sobre mi vida, desatar bendición sobre mi casa. Ahora bien, puede ver esta verdad de la obediencia, de la sujeción, de la autoridad en su diario caminar, en la escuela, en su casa, en el gobierno, en cualquier lugar. Usted puede ver estas verdades de la autoridad, de la obediencia, del respeto, de la sujeción, de la honra, en cualquier esfera de la vida, empezando por el hogar, empezando por nuestra familia. Por eso quiero dejarle esto en su corazón. Identifica quién es tu autoridad. Hablando espiritualmente, tú como miembro de una iglesia a la que perteneces, tú tienes que reconocer una autoridad. Si tú reconoces al pastor de esa iglesia como su autoridad, entonces tienes que reconocer a todas las personas que ese pastor a quien tú reconoces como autoridad, tú tienes que reconocer a todas esas personas que el pastor pone como autoridades. Y si él pone a una persona como líder de una comunidad y a ti te dice que te integres a esa comunidad, sé obediente. Si a ti te cuesta trabajo someterte a una persona que está puesta en autoridad por el pastor al que tú reconoces, porque tú dices, yo al pastor sí lo reconozco, pero no reconoces a ese líder al que se pone
como una autoridad delegada o representativa del que tiene la autoridad de parte de Dios, entonces tú tienes un conflicto en tu corazón. Tienes un problema con la autoridad y te va a causar problemas en la vida, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos. En donde quiera que vayas tendrás un problema, porque si no aprendes este principio, te va a dar dolores de cabeza. Y las puertas que Dios quiera abrir van a estar limitadas y difíciles de abrir. Un hombre obediente, un ser humano, un individuo, mujer o varón, obediente, sujeto, que no es rebelde, que es sumiso a la autoridad de Dios y a la autoridad que Dios establece, ese hombre siempre tendrá las puertas abiertas, esa mujer siempre tendrá las puertas abiertas y tendrá cabida en muchos lugares. Entonces, identifica quién es tu autoridad. Honra a tu pastor. Si tú reconoces a un pastor como tu padre espiritual, hónralo. Reconócelo, comprométete con la visión que él tiene. Y sigamos el ejemplo de Abraham, de Isaac y de Jacob, como la promesa vino sobre Abraham, después la repitió a Isaac y luego la repitió a Jacob. Los tres, en las diferentes épocas en las que vivieron, pasaron hambre, pero los tres fueron respaldados y bendecidos por Dios, y finalmente la promesa de Dios se cumplió. Número 2, es de sabios obedecer. Sigue las reglas, sigue las instrucciones de Dios. Asegúrate de ser una persona sujeta y obediente. Mira lo que dice Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión. El camino del necio es derecho en su opinión. Mas el que obedece el consejo es sabio. Es de sabios obedecer. Es de sabios seguir el consejo de una autoridad espiritual. Es de sabios sujetarse. Es de sabios prestar atención a la palabra del Señor. Es de sabios obedecer lo que Dios dice de manera integral. Es de hombres sabios, es de mujeres sabias. Así es de que obedece, sigue las reglas, sigue las instrucciones, síguelo. Tercero, honra a quien está sobre ti en autoridad. Hónralo. ¿Cómo puedes honrarlo? Respetándolo, sumándote a su trabajo, comprometiéndose con su trabajo, haciendo equipo con él, fortaleciéndolo, bendiciéndolo con tus palabras, bendiciéndolo con un detalle, un presente. Honra a quien está sobre ti en autoridad. Proverbios 13:18 dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Vuelvo a repetir esto: mas el que guarda la corrección recibirá honra. Mas el que guarda la disciplina, mas el que es obediente, mas el que acepta la corrección, dice, ese recibirá honra. Ruego a Dios que cada día todos nosotros seamos esos hombres, esas mujeres que entendemos y atesoramos el principio de la obediencia, el principio de la sujeción, porque entendemos que el primer beneficiado somos nosotros mismos, y Dios desatará bendición sobre nuestra vida, desatará bendición sobre nosotros. Concluyo. Hoy, al mirar todo lo que acontece en medio de esta pandemia, en cualquier lugar, sobre todo en mi zona, en mi ciudad, escucho, observo, sobre todo escucho personas que les cuesta trabajo ser obedientes y sujetos a las instrucciones. ¿Sabe? Una de las principales razones por las que las crisis se hacen más grandes
es por la desobediencia del ser humano. Cuando hay anarquía, cuando hay rebelión, cuando hay desobediencia, eso desata caos, desata crisis. Las crisis encuentran su origen en la desobediencia, en la rebelión que el ser humano tiene hacia Dios y hacia sus mandamientos. Si el ser humano, y me voy a venir a lo local, si nosotros como iglesia empezamos por comprometernos en obedecer a Dios, sus principios, ser hombres de reino, mujeres de reino, que vivimos bajo el señorío de Cristo y somos obedientes a su señorío, somos obedientes a su instrucción. Créame, hermano amado, que las crisis no se van a acabar, no van a desaparecer, pero van a ser crisis pequeñas que se van a resolver inmediatamente. Se hacen grandes, se hacen un caos cuando el hombre desobedece y se rebela a Dios. Por eso quiero dejarle en su corazón estos dos pasajes. Deuteronomio 28, versículo 1 y versículo 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero si oyeres la voz de Jehová tu Dios, si obedecieres y oyeres la voz de Dios. Así es de que escucha la voz de Dios. Hoy Dios nos ha hablado por medio de su palabra. Si escuchaste hoy su voz, obedécelo. Y verás cómo se van a desatar bendiciones. Aún en medio del hambre, Dios bendijo a Abraham. Aún en medio del hambre, Dios prosperó a Isaac. Aún en medio del hambre, Dios bendijo y continuó su plan y su propósito con Jacob. Aún en medio de la crisis que pudiera estar aconteciendo alrededor nuestro, financiera, escasez de trabajo, escasez de víveres, cualquiera que sea, hay un principio que no debes de olvidar. Sé obediente a Dios y a su palabra. Cree en sus promesas. No te pierdas. No te pierdas. Obedece a Dios y cree sus promesas. Y segundo pasaje bíblico que quiero dejar en tu corazón y después oramos. Dice Proverbios 22:4. Riquezas, fíjate lo que dice. Honra y vida. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Riqueza, honra y vida es lo que va a recibir como pago aquel que actúa con humildad y aquel que es temeroso de Dios. Humildad y temor de Dios es muy, muy característico como una virtud que está ahí presente en la vida de aquellos hombres y mujeres que son obedientes a Dios. Todo hombre que es obediente a los principios de Dios y que es obediente a la palabra, tiene como virtud que es humilde, tiene como virtud que es temeroso de Dios, que es un hombre sabio, es una mujer sabia. Y entonces vendrá riqueza sobre tu vida, vendrá honra de parte de Dios y de la gente que te mira, porque al tener tú una buena opinión delante de Dios, la vas a tener delante de los hombres. Así de que viene riqueza, honra y vida. No tan solo biológica, la que tenemos, vida biológica, sino que viene el Zoe de Dios, la vida de Dios. Y cuando la vida de Dios nos inunda por medio de su Espíritu Santo y nos llena, podemos estar fortalecidos, podemos estar llenos, podemos estar listos para enfrentar cualquier cosa y salir victoriosos. Repito, la obediencia es clave para la bendición.
No dejes de obedecer a Dios y obedecer a su palabra. Presta atención a la voz de Dios. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy gracias en esta noche por esta bendición, Padre amado, que me das. Gracias por la oportunidad que me diste de compartirle a mis hermanos tu palabra. Bendícelos. Que tu Espíritu Santo nos redarguya, que tu Espíritu Santo nos recuerde y nos enseñe y nos instruya el camino que debemos transitar. Y si por alguna razón hemos tropezado, por alguna razón nos hemos endurecido o nos hemos rebelado a la autoridad, perdónanos. Creemos que un sello distintivo de un discípulo tuyo es la obediencia, es vivir bajo el señorío de Cristo. Y eso es lo que queremos, Dios, como iglesia. Eso es lo que queremos. Vivir bajo tu señorío, vivir en obediencia a ti, a la autoridad, prestar atención a tu voz y ser sensibles a tu verdad, porque entendemos que eso desatará bendición a nuestra vida, desatará bendición a nuestra casa, desatará bendición a nuestra descendencia. Reprendemos toda rebelión, reprendemos toda murmuración, reprendemos toda división y nos volvemos a ti. Enséñanos, Espíritu Santo, a honrar a la autoridad. Enséñanos a honrar a los que nos presiden. Enséñanos, Dios, a vivir bajo la cobertura espiritual de la autoridad que tú has puesto sobre nosotros, Señor. Y a honrar a aquellos a quienes tú has puesto como autoridad nuestra, siendo obedientes, sujetos, orando por ellos, bendiciéndolos. Yo bendigo a la iglesia de MCI Leeds Veracruz, que sea una iglesia que tenga el sello de la obediencia, Señor. Que sean obedientes a tu voz, que sean obedientes a tu palabra, Señor. Y aún en medio del hambre, aún en medio de cualquier crisis, aún en medio de cualquier escasez, tú abrirás la ventana de los cielos y derramarás de tu bendición, no tan solo la necesaria, sino lo harás hasta que sobreabunde, Padre, porque ese eres tú. Así eres tú, Señor. Te bendecimos, Señor. Oramos por ser un pueblo obediente y sujeto a ti y a la autoridad que tú estableces. A ti damos la gloria y la honra, porque no queremos acarrear condenación a nosotros ni a nuestra familia por nuestra desobediencia. No queremos permitirlo. Así que oramos por tu bendición. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser obedientes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, iglesia. Dios les guarde. Nos vemos el fin de semana. Bendiciones.